Por eso hoy quiero ver si podemos poner en claro esto de los piquetes, porque para mi gusto, piquetes es el abuso de un derecho. El derecho a la protesta está contemplado en la Argentina, en la Constitución Nacional, como forma de libertad de expresión. Eso lo marca el artículo 14 y 32. Y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce de alguna manera la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El artículo 18, la libertad de opinión y de expresión en el artículo 19 y la libertad de reunión y asociación, pero pacífica, expresado en el artículo 20. Pero cuando existe una repitencia exagerada, no solo me parece que pierde el efecto pretendido, sino que vulnera los derechos de los demás ciudadanos y con el consecuente perjuicio en la actividad laboral, en el orden económico, porque nada de eso es gratis. Miren, según los datos de Diagnóstico Político, esta es una consultora que releva mes a mes desde el año 2009 los cortes en la vía pública en las 24 provincias. En noviembre, ahora, la última cifra actualizada marcaba que cortes en la vía pública se realizaban el 24% de los piquetes correspondieron a las organizaciones sociales, entre comillas, pero un 22% a los trabajadores estatales y un 21% a vecinos de las distintas provincias, en particular de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, el tercer cordón del conurbano bonaerense. Salir a la calle como personas no enroladas en organizaciones piqueteras ni políticas o sociales, según nos demuestran esos números, resulta, de alguna manera inconveniente, para ser suaves. Según lo demuestran esos mismos números, últimamente un efectivo mecanismo de resolución de problemas que debe ser contemplado por el protocolo antipiquetes, como el que la ministra de Seguridad, Bullrich, hoy en la provincia de Santa Fe, anunció que hará trabajar a las 4 fuerzas federales que están bajo su jurisdicción. Además de casi 200% de inflación, para ser benévolos con el número, cerca del 50% de pobreza y un dólar que hoy está un poco más equiparado, pero que está entre los 800 y los 1.000 pesos, este 2023 va a cerrar con otro número sintomático de la situación actual del país. Va a culminar con unos 8.000 piquetes en todo el país. ¿Me escuchó bien? No me equivoqué. 8.000 piquetes en todo el país. La cifra
escalofriante por cierto, pero resulta menor a los casi 9.000 cortes en la vía pública, en las rutas, en los puentes del año pasado, del 2022. Y te preguntarás, ¿y cómo bajó el número de piquetes este año con el empeoramiento de todos los datos económicos y sociales? Bueno, la respuesta tiene nombre y apellido. Sergio Massa. Pero no porque hubiera un mérito en su rol como ministro de Economía, no, sino porque en su actuación como candidato presionó y operó, además sobre los movimientos sociales y afines, para que no llevaran su reclamo a las calles, utilizando su mejor argumento, el Plan Platita. Este fenómeno desnuda el origen político de muchos de los piquetes, más allá de que la situación económica haya empeorado. Los límites débiles del plan de acción antipiquetes que lanzó Bullrich quedan expuestos ante los números expresados recién. Que ese grupo de gente de bien que integra el 43% de las personas que han salido a la calle, según el informe de diagnóstico político, integre el podio de los sectores más belicosos en las calles, revela un quiebre de la sociedad argentina que nunca ha cicatrizado. La incapacidad del Estado, de los estados, nacional, provincial, municipal y hasta comunal, para resolver sus problemas, llevaron también a los vecinos a adoptar el piquete como método de protesta más efectivo o para visibilizarlo mejor. Un corte de luz, la inseguridad y ¡zas! Allí van los vecinos, poco a veces, 15, 20, con sus cacerolas, con algunas cajas de cartón que encienden en las calles, solo con el objeto de visibilizarse y que le resuelvan su problema. En ese contexto complejo, ¿es acertada acaso la decisión de Bullrich de endurecerse? Miren, en el 2015, en su primera experiencia como ministra de Seguridad de la Nación, pero en aquel entonces de Macri, también había anunciado un protocolo antipiquete, incluso más pretencioso todavía. Jamás lo pudo aplicar, aún con menos inflación, con menos pobreza, con una situación más alentadora. En ese momento triunfó el ala Marcos Peña, Durán Barba, Larreta. Era el ala moderada, a la que Macri a priori, un duro, terminó avalando. Sin embargo, consideró que el momento para intentar dar un vuelco es ahora. Los grupos piqueteros están desprestigiados. Recordemos que varios de ellos fueron gobierno hasta el viernes pasado, no el anterior. Y se transfirieron o se autotransfirieron unos 50.000 millones a sí mismos. Pérsico, por ejemplo. Y entonces, claro, están divididos internamente y amenazados por el recorte de Milei. El que corta no cobra, les dijo. Pero el problema es si por la profundización de la crisis te sale la gente común a la calle. Lo que decíamos recién, aquel al que no le restituyen la luz, aquel al que no le brindan seguridad, o aquel que cayó en la indigencia o en la pobreza. Bullrich, ¿vas a reprimir a un jubilado?
Claro que ciertamente son un sector muy perjudicado, pero sin conducción que los movilice. No es el mejor ejemplo el que acabo de poner. Pero otro tema sensible y clave en la potestad para actuar que tiene Bullrich como jefe de la Fuerza de Seguridad Nacional, esa es otra cuestión. Un ejemplo básico: si los piqueteros o el grupo que sea cortan la zona del Obelisco, que es un punto emblemático, como todos sabemos, la ministra allí no tiene nada que hacer. No puede hacer nada, absolutamente nada, porque no es su área. Es jurisdicción del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y de su policía, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, si cortan el puente Pueyrredón, ahí sí, porque forma parte de una ruta nacional y entonces es de carácter federal e intervienen las fuerzas federales conducidas por la ministra Bullrich. Es cierto que en ambos casos, para hablar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, los dirigentes de uno y otro sector trabajaron en sintonía durante la campaña política bajo la premisa de recuperar el orden. ¿Recuerdan? Recuperar el orden, decía Bullrich. Pero ya en gestión y en un hecho puntual de seguridad surgieron unos cuantos cortocircuitos. Bullrich se enojó con el accionar de la policía de la ciudad días pasados, que no detuvo al militante kirchnerista que le arrojó una botella al presidente Milei el día de la Asunción. ¿Recuerdan? También cuestionó que se diera a conocer su identidad cuando estaba aún prófugo. Sin embargo, tuvo una explicación. Le habían labrado un acta, pero no se sabía por qué. Las críticas de la ministra, obvio, cayeron mal en las fuerzas porteñas. Durante la conferencia, Bullrich admitió que deberán coordinar con las distintas jurisdicciones para actuar en caso de piquetes. Pero el anuncio lo hizo sin consultar, sin avisar previamente, por ejemplo, a las autoridades de la ciudad porteña. Pautó una reunión, pero para después de su conferencia. Ahora es tiempo de resolver y las amenazas están planteadas, especialmente en Buenos Aires, que será epicentro del malestar de las organizaciones políticamente que van a intentar generar modificaciones en la hoja de ruta del gobierno. Pero también es un escenario con incrementos de tarifas, precios y de combustibles que hasta aquí estuvieron irresponsablemente pisados por el gobierno saliente. Pero todo está en ebullición. Recordemos que Beliboni, ya desde antes de asumir el actual gobierno, había anunciado una movilización general en todo el país, en particular con epicentro en la 9 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el 20 de diciembre, conmemorando aquel 20 de diciembre luctuoso que terminó con De la Rúa yéndose en helicóptero. Esto que estamos viviendo hoy son los costos altísimos que deja el populismo del trío Alberto, Cristina, Sergio, y que va a pagar este gobierno, en tanto los ciudadanos frágiles de memoria se lo carguen en su cuenta, en la cuenta del gobernante actual. El 20, y con esto concluyo, amigos, el 20, con la movilización anunciada, sabremos los resultados. Ojalá todo sea
en paz y dentro del marco de la ley, como lo establece la Constitución Nacional.